Empezamos con 71. Santo, santo, santo. Santo, santo, Señor omnipotente, siempre labio mío lo exaltará. Santo, 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 te adoro. Fuente de salud. Fuente de salud para todos, acercate y a beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto de mi vida obtener. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todos, viene ser, oye llama a tu alma. Puedes saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye desde el trono de amor. Ya no tardes más mientras tiempo
no hay, de tu alma quita el clamor. Ven hoy, aquí sabe, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye llama, a tu alma puedes saciar. Fuente que en la peña acabada fue, hoy le llama a todo ser. Es para mí, también para ti, acercaos con gozo a beber. Ven hoy, aquí sabe, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye llama, a tu alma puede saciar. Amen, brother. Por favor, hijos, ir a las clases con los maestros y maestras. Y por favor, hermano Alfonso, traer unos palabras de Dios y plantar en nuestras mentes. Gracias. Hey, good morning. No wonder there was a smile on his face this morning. Eh? I was wondering about that. I don't know why. Good to have you here, mija. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana. Estamos contentos porque en esta ocasión usted nos está sintonizando. Como siempre le queremos recordar que ahí en su pantalla aparecen varios medios con los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros si acaso tiene alguna necesidad espiritual. Y claro que siempre son bienvenidos aquí. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para los hermanos y hermanas que nos estén escuchando, ¿verdad?, en su casa, esperamos que continúe su recuperación de su enfermedad y cuando ya todo salga bien, pues esperamos que puedan regresar aquí con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Para el resto de los que estamos aquí, hermanos, bienvenidos en esta mañana, aunque parece ser que a muchos se les pegaron las colchitas. Bueno, no están enfermos, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Bienvenidos a todos ustedes en esta mañana. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y si acaso alguien tiene algún versículo de memoria que quiera compartir con el resto del grupo, pues bienvenido. Si no, estamos en nuestra clase de esta mañana. Otra cosa también se le pegó. No quería moverse, pues, de escritura, hermanos. Recuerde que les dije que no vamos de carrera, así que estamos en Apocalipsis capítulo 18 hasta adelante, ¿verdad? Y estamos estudiando sobre la iglesia de qué? Tiatira. Okay. Y no sé en qué punto vamos, hermanos, pero lo voy a poner punto 1 porque es clase de hoy, ¿verdad? Pero dice bien que llegamos hasta el versículo 19, ¿verdad? Bueno, no, terminamos con con el 21. Apocalipsis 2, 18 hasta el 21 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y ahí fue donde empezamos la semana pasada, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y aquí quiero detenerme, hermanos, porque la semana pasada estuvimos viendo sobre ciertas cosas, pero quiero recalcar en donde dejamos y luego continuar con el resto de la enseñanza de estos versículos. Y vamos a empezar con las mujeres. Otra vez con las mujeres. Aquí sabemos bien, ¿verdad?, que se está usando Jezabel figurativamente, porque sabemos bien lo que pasó en el Antiguo Testamento concerniente a esta mujer Jezabel. Fue hija de un rey pagano, y a consecuencia de ser hija de un rey pagano, pues ya sabemos que ellos adoraban a Baal, a Astoret, a diferentes dioses paganos. Y por lo tanto, nosotros sabemos bien las enseñanzas de Dios concerniente a extenderle la mano en matrimonio a mujeres extrañas, ¿recuerdan? En Deuteronomios capítulo 7 y versículo 1, considere pues lo que dice la palabra del Señor concerniente a esto. Deuteronomios capítulo 7 y versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Deuteronomios capítulo 7 versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no empartenarás con ellas, no darás tus hijos a su hija a sus hijos, ni tomarás su hija para su hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Por lo que yo creo que aquí le paramos, porque ya el último también habla concerniente a quemar las imágenes y estaturas de fuego. Pero noten la advertencia que da Jehová Dios concerniente a las mujeres. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4. Jehová Dios les dice que no deben de tomar mujeres paganas. Ahora, esto no quiere decir que pues un cristiano no se puede casar con una mujer, ¿verdad?, que vive en el mundo y que aún todavía no es cristiana. Claro que el deber del hombre, tanto como de la mujer, porque estoy hablando de ambos casos, puede existir una señorita que quiere casarse con un joven del mundo, ¿verdad? Y también tienen que entender lo mismo, que hay peligro en todo esto. El peligro es que ya sea el jovencito o la jovencita puede llevarle a las costumbres de ellos. Y las costumbres del mundo pues no concuerdan con las costumbres de Dios. ¿Recuerda lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo que 4? 5, 4, 5. ¿Mande? El que se quiere hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El 4 es Walma, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y luego también tenemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33.
que las malas costumbres corrompen. Las malas compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Solo que tenemos nosotros varios textos que nos enseñan claramente eso al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, que el cristiano no debe de entrar en pacto, ¿verdad?, con el incrédulo. Solo que hay varios versículos que nos enseñan concerniente a eso. Ahora, no nos está diciendo que no se pueden, pero la cosa es que nos están advirtiendo lo que puede pasar. Y lo mejor sería, ¿verdad?, que las costumbres del cristiano sean enseñadas a la persona, quienes aún todavía no llega a ese punto. Ese es todo el punto de la Biblia. Entonces miramos nosotros que esto es lo que la palabra se enseña concerniente a las mujeres. Y digo esto, ¿verdad?, porque Jezabel viene a representar a una mujer mundana, a una mujer del mundo. Y noten la influencia que tuvo esta mujer hacia los miembros del cuerpo de Cristo Jesús en ese entonces. Vino a corrompir algunos miembros, algunas personas de ahí de la congregación. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Deuteronomios capítulo 17 y versículo 17? ¿Qué dice? Deuteronomios capítulo 17 y versículo 17. Aquí le está hablando a los reyes. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué rey hizo esto? Contra lo que Dios enseñó. Lo puede con Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 5. ¿Quién fue? Salomón. Salomón tomó 700 mujeres y 300 concubinas. Y note lo que dice el versículo 3 de Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente, y este fue un hombre sabio, que debería de saber mejor. Y dice, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice, y tuvo 700 mujeres, reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron, ¿qué? El corazón de Salomón. Y le fue pecado, pues según es Nehemías capítulo 13, déjenme ver el versículo, parece que es 26, pero déjenme estar seguro. Nehemías capítulo 13 y versículo 26, dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Es 26? Alguien que lo tenga, yo estoy ando buscando acá. Bueno. Nehemías capítulo 13, versículo 26, ¿qué dice? ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, era amado de su Dios. Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Es la frase que está buscando. Aún a él le hicieron ¿qué? Pecar las mujeres. Y vean toda esa porción de escritura, y Nehemías está diciendo que Salomón pecó. Porque hay muchas personas que vienen a justificar a Salomón por lo que hizo, ¿verdad? Pero Salomón pecó. Y el mismo texto dice que el corazón de Salomón no era conforme al corazón de Dios. No era conforme ni tampoco a su padre David. Perdón, hermano, ahí mismo en el 4 y dice, sí. En el versículo 4, dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Sí. Solo que entonces, esto es lo que el texto está enseñando de Apocalipsis, hermano, capítulo 2. Miramos nosotros, ¿verdad? Primeramente, las mujeres tienen mucha influencia, en este caso Jezabel. Y claro, recuerden que ahí había estatuas de diosas paganas y había una estatua también de una profetisa, y esa era la profetisa Jezabel, la cual vino a hacer que varios miembros de la iglesia vinieran a pecar. Solo la lección para nosotros es de que, especialmente para la juventud, tengan cuidado con lo que escogen, ¿okay? Y también para nosotros los padres,
tengamos cuidado con lo que nuestros hijos e hijas escogen. Tratemos de enseñarles, ¿verdad?, que ellas tienen que saber de que va a haber una gran influencia concerniente al futuro, si acaso llegan de contraer un matrimonio. Otra vez, no que sea malo el matrimonio, sino que va a haber consecuencias, ¿ok? Va a haber consecuencias. Y esto es lo que dice el versículo, el versículo 20, la última parte. Enseña y seduce a mis siervos. Estoy leyendo Apocalipsis 2:20, la última parte. A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el versículo 21 dice, y le he dado tiempo. Otra porción, ¿verdad?, que me quiero detener. Aquí el tiempo. Esto es muy importante, hermano, para nosotros. Dios da tiempo al pecador. Y claro que yo creo que tocamos un poquito de esto la semana pasada, ¿verdad? Por ejemplo, está Romanos capítulo 2 y versículo 4. Note lo que habla concerniente a Dios. Romanos capítulo 2 y versículo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 2 y versículo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 2:4 dice, es pregunta retórica, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Estas palabras aquí están enseñando el carácter de Dios. Dios da tiempo al pecador para que venga a arrepentirse. Pero la pregunta en pie, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué tanto tiempo? Porque Dios, hermanos, no es tolerante del pecado, sino que llega un punto cuando Él escribe o pone una línea, ¿verdad? Una red line en inglés, y dice hasta aquí. Ya pasando esa línea, ¿verdad?, entonces vienen consecuencias severas. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Miren, en Proverbios capítulo 1, quiero que lean conmigo Proverbios capítulo 1. Y es versículo versículo 27, Proverbios 1:27. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegaré como un torbino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, ya Dios le está hablando al pueblo, entonces me llamarás y no responderé. Este es Dios hablando. Pero si usted lee más adelante, ¿verdad? Empieza en el versículo 20, no quiero leer todo del 20 hasta el fin del capítulo, pero aquí Dios le está diciendo al pueblo que debe de arrepentirse, por lo que hacen. Ya en el versículo 27 en adelante, Dios le está diciendo, a consecuencia de no arrepentirse de su pecado, Dios le dice, cuando ya llegue el tiempo de las consecuencias de tus hechos, entonces me vas a llamar. ¿Cuándo es cuando nosotros llamamos a Dios? Muchas de las veces nuestra conciencia nos molesta porque vemos una vida que no es agradable a Dios, ¿verdad? Pero no nos da miedo hasta que realmente entremos, como quien dice, a la fosa del león, ¿verdad? Y entonces ya comenzamos a temblar, ya nos encontramos con temor. Y es cuando comenzamos ¿a qué? A pedirle a Dios. Y Dios está diciendo aquí, cuando llegue ese tiempo en tu vida, yo no te voy a escuchar. Ya no te voy a oír. En otras palabras, Dios ya entonces puso la línea. Y noten lo que sigue diciendo el versículo 29. Por cuanto aborrecieron. Noten la razón que Dios da por qué Él no va a escuchar ya. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Noten,
Noten lo que Dios les dio. Dice, porque aborrecieron la sabiduría. La sabiduría de Dios es la palabra de Dios. Es lo que está siendo enseñada. Aborrecieron eso. Y no escogieron el temor de Dios. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios? Temor de Dios. Y lo rechazaron también. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Noten, este versículo nos da a entender que aún Dios nos viene a reprender. ¿Cómo? Eso es algo interesante, este tema en cómo, porque pues tenemos que inferir en versículos que nos hablan de la reprensión de Dios hoy en día en nuestra vida. Porque muchos dicen, bueno, Dios no castiga, y malentendemos el castigo y la reprensión de Dios. Porque pensamos que la reprensión de Dios es un castigo de Dios. Pero Dios permite ciertas cosas que nos ocurren en nuestra vida, hermanos, para que nosotros podamos ver nuestro error. Y es lo que está hablando este texto, dice el versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente. Lo que dice la palabra del Señor. El necio es que sabio en su propia opinión. Solo que aquí está un versículo, ¿verdad?, que nos enseña a nosotros que Dios es un Dios benigno. Nos instruye, nos da instrucción para que salgamos de nuestro pecado. Pero si acaso no hacemos caso, entonces llegará un tiempo cuando Dios dice, hasta aquí. En Romanos capítulo 1, versículo 28, noten lo que le dice el apóstol Pablo a aquella gente que se envolvieron a dejar su propia naturaleza y se envolvieron en muchos otros pecados. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Esta palabra de Dios dice, ok, ¿quieres ese tipo de vida? Vive ese tipo de vida. Dios permitió que ellos se entregaran en sus propios vicios. ¿Y qué fue el resultado? Proverbios capítulo 3, versículo 15 dice que la vida de un pecador es difícil. Porque hay enfermedades envueltas. Hay consecuencias severas envueltas. Efesios capítulo 4, versículo 17, noten el progreso de la mente de la persona que se envuelve en este estado. Dice que pierde ¿qué? Toda sensibilidad. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Regresando a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21, le he dado tiempo. Regreso a la pregunta. ¿Qué tanto tiempo se le debe dar a un pecador? Porque Dios claramente, miramos que le da tiempo, pero llega un punto cuando dice hasta aquí. Y esto me recuerda a otro versículo que dice que en Romanos capítulo 11, déjame ver. El hermano, yo sé que el hermano Víctor ya lo sabe de memoria. ¿Qué dice, hermano? Romanos capítulo 11. Donde dice el versículo, parece que es el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mira bien el amor y la severidad de Dios. Dios te ama, Dios nos ama. Pero si acaso vamos a agotar su paciencia, ¿verdad? Y vamos a jugar con Él, como dice Gálatas 6, 8, con Dios no se puede jugar, no se puede burlar. Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y recuerde, Dios conoce nuestros corazones. No es como que le podemos engañar y decir, no, dame un ratito más. No, Dios conoce nuestros corazones.
Hermano Víctor. Sí, hermano, pues miramos la misericordia de Jehová para su creación, empezando desde Isaías 1:18, ¿verdad? Donde está haciendo el llamado. Venir luego, dice Jehová, ¿verdad? Si tus pecados, ¿verdad? Y dice, venir luego y estemos en cuenta, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es. Y también miramos, ¿verdad?, que segunda de Pedro 3:9 también, donde Dios no retarda su venida cuando uno tiene por tardanza, Así es. sino que es paciente para con todo, que no quieren que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la Un libro interesante, hermanos, del Antiguo Testamento que necesitamos que leer y estudiar es el libro de Oseas. En cuanto al tiempo, vivimos ahí a 55:6. Hoy pensé que había Buscar a acabado. Jehová mientras pueda ser hallado. Déjele Dios su camino lombrinico, su pensamiento igual, a Jehová, el Padre de la misericordia. Así y el es. Dios vuestro, el cual es amplio y perdonante. Ok, hasta ahí le cortamos, porque el tiempo me acaba. Isaías es un libro bueno que tenemos que estudiarnos. ¿Saben por qué? ¿De qué enseña ese libro? De una prostituta. Pero la prostituta, ¿verdad?, es figura de quién? Del pueblo de Dios. Y el profeta Isaías dice Dios, ve y cásate con ella. Oseas, ¿verdad? Sí, es Oseas. Ve y cásate con ella. Y nomás se casó, ¿qué hizo la mujer prostituta? Lo que a ella le gustaba hacer. Y le dice Dios, ve y búscala y tráetela a la casa. Se la trajo la segunda vez. Ve y búscala y tráetela a la casa. Ahora, mi punto es este. ¿Qué enseña ese libro? La paciencia de Dios, la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios hacia el pecador. Y esto fue lo que Dios enseñó a su pueblo. Hasta que llegó el fin del año 721 y al norte mandó a los asirios y se acabó con ellos. Y con el pueblo del sur, lo que dice Ezequiel, segunda de Reyes, capítulo 17, lo que dice de Judas, ¿verdad? Dice, y su hermana hizo lo mismo que su hermana mayor, que era Israel. La hermana menor era Judá. Y no toleró mucho con esa hermana, sino que mandó a los babilonios. Y los babilonios llevaron a esa nación por 70 años a cautividad. Y uno piensa, ¿verdad?, que oye, 70 años es bastante años para aprender algo, ¿verdad? Se acabó la generación pecadora, ¿verdad? Y siguió la segunda. ¿Qué tanto es una generación? 70 años. Y luego regresan, y el libro de Malaquías, hermanos, es un libro que dicen lo mismo que la primera generación. Lo mismo. Le robaron los diezmos, se olvidaron de Dios, etcétera, etcétera. Solo que esto lo digo todo para que miremos la paciencia de Dios. Solo que entonces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, ya estoy hablando ya individualmente, uno con uno, un pecador, en tiempo, ¿qué tanto tiempo necesitamos que darles? ¿Aurora? Que no tenemos un mandamiento directo en la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14, que claramente lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Balial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Es un mandamiento directo que nos dice Sí. que no tengamos comunión con Dios. Sí. Lo mencionamos hace rato, ¿verdad? Pero hablando del tiempo, ¿qué tanto tiempo se le da? ¿Qué tanto tiempo? En Mateo capítulo 18, versículo del 15 en adelante, al 17, ahí habla de 3 ocasiones, ¿verdad? Pero otra vez, ¿qué tanto tiempo cada ocasión? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él estando a solas. Ahora, ¿qué tanto tiempo le das a ese tiempo? Y si no te oye, lleva contigo 2 testigos, para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. ¿Qué tanto tiempo se le da a ese tiempo? Ya son 2 ocasiones. Y si no hiere a los testigos, o si no te viene a ti con los testigos, entonces dilo a la congregación. La tercera ocasión.
¿Qué tanto tiempo ahora se le da a la persona en pecado? ¿Y qué es lo que se envuelve? Esas cositas, hermanos, son las cosas que se infieren en el texto. Ahora, ¿qué debe hacer la congregación cuando llega a ese punto? Pues número uno, están pidiendo, ¿verdad?, que alguien va a tener que pararse enfrente de la congregación y anunciar al hermano o hermana que está en pecado. Segundo, infiere que se le va a dar un tiempo. ¿Cómo se va a hacer todo esto? ¿Por carta? ¿Por voz? ¿Cómo? Y luego ya después de que se termine el tiempo, ¿verdad?, ¿qué va a suceder? Versículo que sigue dice, y le tendrás ¿qué? Por gentil y publicano, y habla de una excomulgación. No que la iglesia esté excomulgando al hermano o hermana, sino que el hermano o hermana por sí mismo se ha excomulgado de la comunión de Dios y de los hermanos, y solamente se está anunciando, ¿verdad?, que el hermano o la hermana decidió no aceptar la amonestación de Dios. Solo que todas las cositas necesitamos que estar pendientes. Son cosas dolorosas, cosas que ninguna congregación quiere pasar por ello. Pero hay hermanos y hermanas que forzan a la iglesia para que tomen esos medios drásticos. Tal como 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, como aquel joven que tenía a la esposa de su padre. Forzó a la congregación, y la congregación muy campante ahí, ¿verdad?, saludándole, ay hermano, ¿qué? ¿Cómo te va de esto? Y dice Pablo, jejejeje, párale. Esta persona está en pecado. Dice, entréguenlo ¿a quién? A Satanás. Y luego el versículo 13 dice, no tengan ¿qué? Comunión con ¿qué? Con él, ni aún se sienten ¿a qué? A comer con él. Esas son instrucciones severas, hermanos. Son mandamientos. Pero vuelve a decir Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 14, dice, pero no lo tengas ¿por qué? Enemigo, sino como hermano. Ahí habla de un carácter que debemos de tener nosotros, el mismo que dice 2 Timoteo 2:24, debemos ser siervos compasivos, igual que Dios, benignos, que las intenciones de nosotros sean sinceras de querer ganar al hermano o hermana nuevamente a Cristo Jesús, no perderse. Pero hay personas que están muy envueltos en el pecado y que ellos mismos no pueden desligarse de esa situación, y uno pues mucho menos, ¿verdad? Los cuales los trae al tercer punto que quiero hablar, porque yo sé bien que ya le entramos en mucho tiempo. Hay mucho que hablar de esto, hermano, pero dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Ya entonces hablamos que del libre albedrío. Es algo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Dios no nos va a forzar a hacer cosas que uno no quiere hacer. Pero la cosa es de que son las consecuencias que vamos a sufrir. Pero algunos no quieren arrepentirse. Eso es cuando ya el pecado está bien arraigado, hermano, en la vida de la persona. Y por eso es interesante lo que dice Eclesiastés 8:11. ¿Qué dice, hermano Víctor? ¿Tú lo citas, hermano? 8:11. Eclesiastés 8:11. Sí, cuando no se ejecuta la falta, luego, Bueno, donde el hombre está siempre dispuesto a hacer el mal. vamos a leerlo. Sí, cuando no se Cuando- Ejecuta la falta luego. Eclesiastés 8:11, cuando no se viene a ejecutar la disciplina al pecado, ¿verdad? O cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Así es.
agarran vuelo. Y el deber de nosotros, hermanos, y vuelvo a repetir, ninguno de nosotros somos perfectos, porque es lo primero que nos traen, ¿verdad? Ah, sí, tú te crees muy santucho, ¿verdad? Tú crees que eres perfecto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que la palabra del Señor enseña. Es Dios el que está juzgando, porque esas son las cosas que ponen. Y luego ya por tercer parte dicen, ¿y a ti quién te ha puesto por juez? Oye, no somos jueces, la palabra es la que está juzgando. Pero claro, ¿verdad? Tenemos libre albedrío. Y puedes hacer, como decimos aquí, ¿verdad?, lo que bien te parezca. Pero detente las consecuencias. Y hay hermanos, hermanas que ponen a la congregación y a otros hermanos, ¿verdad?, en una situación, pues que tienen que tomar acción. Y tanto es dolor para quien lo va a hacer, como para a la persona o al hermano quien se lo vamos a hacer. Es dolor para ambos lados. ¿A quién le gusta hacer eso? ¿Qué tantas veces le ha dicho usted a su hijo, ay, mi hijo, me duele a mí más que a ti? Me va a doler más a mí que a ti, y ¡pum!, de unos pagazos tremendos. ¿Verdad? ¿Y qué dice el niño? Oh, you don't love me, mom. Sí, el amor en vez de ver. ¿Alguien no entró? Hablando del tiempo, que no nos pudiera ayudar el versículo donde dice que si vas al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, eso que me está dando a entender a mí que lo más pronto posible se puede hacer, se debe arrepentir porque tiene que participar de la cena del Señor. Pues sí. Solo que tiene una semana, digo yo, porque de semana a semana, de semana a semana vas a ir otra vez al altar cada primer día de la semana. Bueno, yo no quise decir una semana porque después se le queda en la mente a los hermanos, ¿verdad? Yo te estoy diciendo. No, el arrepentimiento debe de ser pronto. Pero lo malo es de que si, ¿sabes qué? Tienen que arrepentir. Porque concerniente a la salvación, ¿qué dice 2 Corintios 6:4? En concerniente a la salvación, ¿el tiempo es qué? Hoy. Si ustedes creen que el tiempo de la salvación es importante, que se tiene que hacer inmediatamente, ¿no creen ustedes también que el pecado es lo mismo? Pero muchas de las veces, ¿verdad? No dije tiempo porque tenemos que considerar también a las personas, hermanos. ¿Ok? Tenemos que considerar toda la situación, lo que se lleva a cabo y todo lo que tiene que hacer. Pero sí, el punto es que tiene que ser rápido. Dice 1 Corintios 23, ¿verdad? Todo me dijiste, pero hacer, pero no todo me conviene. No tenemos libre albedrío, ¿verdad? Así Es el día de hoy. Así es. Digo, es el día de hoy porque mañana no sabemos si vamos a vivir, ¿verdad? Hoy es el día para el arrepentimiento, y mañana no es el día de hoy. Así es. Hermano Juan. Similar a lo que el hermano no lo dice, pero el arrepentimiento y la salvación van juntos. La salvación es como tiene que ser hoy porque el día de mañana es incierto. Y si nosotros somos cristianos y estamos cometiendo pecado, si lamentablemente morimos en la tarde o en una hora o mañana, morimos bien, pero morimos bien a cuentas con Dios. Así es. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? El amor. Vienen de aquí las guerras. ¿Saben por qué? Porque hay una lucha, lo que dice Gálatas 6, a Gálatas 5, del 16 en adelante. Es una guerra entre ¿qué? Las emociones y lo intelectual. Lo terrenal con lo espiritual. Solo que uno tiene que entender que cuando un hermano o hermana, ¿verdad?, puede estar viendo una vida y luego de repente vas y le caes con algo, una bomba, una punch out, como dicen en inglés, ¿verdad? Ya comienzan las guerras. Entonces, pues tiene que tener tiempo para reaccionar, para hacer las cosas, pero vuelvo a repetir, tiene que ser pronto, lo más pronto posible. Regresando al tiempo, ¿verdad? Regresando al libre albedrío. Bueno, está más peleada la palabra albedrío.
Pero eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice Lucas 12:40, vosotros pues estar preparados porque no sabéis la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Así es. Y luego el 23, hermanos, dice, o el 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama de gran tribulación. Ya está hablando de las consecuencias. Las consecuencias. O sea que Dios no va a pasar por alto el pecado de la persona. Sí, tiene todo esto, ¿verdad? Pero Dios no lo va a pasar por alto. Vas a sufrir. Si sigues una vida de pecado, vas a sufrir. Eso que ni qué. Vas a pagar por las consecuencias del pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Muerte. El tiempo se me terminó, hermanos. Ya no va a dar tiempo a nadie para que diga nada, ¿verdad? Vamos a prepararnos para el sermón esta mañana. Que Dios nos bendiga.